buenas tardes, sean bienvenidos al noticiero Insolation Pandemic. El día de hoy tenemos un programa especial, pues hace 10 años fue detectado el primer caso de COVID-19 en México y desde ahí se desató una gran crisis a nivel mundial en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Como recordarán, hace 10 años fue detectado este virus por primera vez en China, causando así una ola de brotes en todo el país que posteriormente se fue expandiendo por el resto del mundo, causando así que la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, se viera en la necesidad de cambiar esta ola de SARS-CoV-2 de una epidemia a una pandemia el día 11 de marzo del 2020. Hoy, 27 de febrero del 2030, se cumple una década desde que el primer paciente contagiado de este virus SARS-CoV-2 fue detectado en la República Mexicana. El gobierno implementó medidas de emergencia las cuales se dieron a conocer en los medios de comunicación oficiales, como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, así como en el Diario Oficial de la Federación. Todo comenzó cuando se publicaron las medidas de sanidad que se implementarían para el cuidado de la sociedad, entre las que destaca el uso adecuado de cubrebocas, uso de gel antibacterial, respetar la sana distancia al menos 1.5 metros entre cada individuo, entre otras. En general, una de las principales afectaciones durante el confinamiento fue la suspensión de clases, marcada en el Diario Oficial de la Federación, en la cual el artículo 4 y 73 de la Constitución fue la que ocasionó un desequilibrio en la estructura educativa y generando asimismo un proceso de inadaptación en los seres humanos. Gracias a esto se adaptaron ciertas condiciones, resaltadas en el acuerdo con fundamento en los artículos 3º, 4º y 5º constitucional. Una de las propuestas con mayor énfasis fue el del aprendizaje a distancia, con la implementación de canales de televisión, como el XEIPN Canal 11, resaltada en los artículos 1 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Diario Oficial de la Federación. Muchos servicios y productos subieron de precio, gracias a unas leyes como la declaración de pago e impuestos, reteniendo informe mensual del receptor a cuenta de IVA. Al hacer estas compras, las tiendas también limitaban un poco el abastecimiento de productos. Gracias a las compras de pánico que hubo, muchas tiendas y servicios se quedaron sin productos. En el sector público y económico se notó un cambio radical en los factores de producción, influyó de manera notoria en la economía de las familias, generando una disminución de capital a nivel nacional y un aumento en los productos de la canasta básica y algunos servicios públicos. Además, se vio una disminución en el sueldo y empleo, lo que condujo a una limitación de las necesidades básicas. Se propuso un Programa Nacional Financiero del Desarrollo 2024, PRONAFIDE, inscrito en los artículos 25 y Posteriormente, el 15 de mayo de 2020, se estableció un acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, donde se extendía la Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar la dispersión y transmisión de COVID-19, y se estableció una estrategia para la reapertura de actividades, en un sistema de semáforo para regiones, esto para evaluar los riesgos epidemiológicos. A su vez, los trámites personales de carácter educacional y jurídico se pausaron completamente. Después de unos meses, se retomaron las actividades bajo un horario específico y con una disminución del personal para atender a las personas debido a las condiciones de salud. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, llegó a un acuerdo para habilitar los días 13 a 17 de julio para realizar actividades esenciales. No cabe duda que la pandemia tuvo graves afectaciones en la vida que llevábamos, así que después de haber revisado el ámbito legal que trajo la pandemia del COVID-19, ahora revisaremos las consecuencias que tuvo esto en el aspecto económico. Cada brote produjo una desaceleración de la producción. Esto se tradujo en una sucesión de interrupciones de la producción en diferentes regiones e industrias a medida que se producen los contagios. La rápida propagación del COVID-19 generó preocupación en los mercados mundiales, y estos comenzaron a caer, impactando en el resto de las economías mundiales, sobre todo a los países en desarrollo. Tuvo grandes
afectaciones en los agentes económicos. En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo, por lo que las personas vivieron el peligro de quedarse sin vivienda al no poder pagar rentas ni hipotecas. La pandemia afectó al gasto y al consumo de la población en general, en la oferta y en la demanda. Por el lado de la oferta, los consumidores requerían productos y servicios, lo que se dificultaba mucho por la suspensión de establecimientos, y en cuanto a la demanda, los negocios perdían o disminuían sus ingresos. Esto redujo el consumo de muchos tipos de bienes. Se cerraron más de 2.7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo. El comercio perdió 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perdió por lo menos 290,000 empresas y 1 millón de puestos de trabajo. En el 2020 hubo una caída del PIB de menos 9.1% y la tasa de desocupación regional se situó alrededor del 13.5%. Además, hubo un descenso en la demanda de petróleo, ya que la actividad industrial y doméstica disminuyó a causa de medidas de control. La batalla interna entre Rusia y Arabia Saudita influyó en el precio del petróleo, debido a que en ese momento eran los mayores productores de petróleo en el mundo. En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el costo de la canasta básica de alimentos subió al 27.71%, al ubicarse en 3.570.29 pesos, incluyendo los 34 productos básicos. Mientras tanto, las empresas tuvieron que adaptarse a medios electrónicos como tiendas en línea, y se tuvo que pedir ayuda al Estado, pues se calculó una caída de 500,000 millones de pesos en sus ventas. El Estado redujo las tasas de interés hasta el límite inferior de cero, ofreciendo una expansión cuantitativa que recurrió a distintos instrumentos de política para mantener en funcionamiento los mercados financieros. Hubo un recorte de gasto para el 2021 en la Ciudad de México del 8.8% respecto del 2020, siendo cuidadosamente repartido en los servicios públicos. La parálisis de la actividad económica dejó a flote a las economías avanzadas, que tuvieron una caída del menos 6.1%, mientras que las economías emergentes tuvieron una caída del menos 1.0%. El declive de los mercados provocó la venta de activos, dejando expuestos a los inversores que infravaloraron el riesgo. Los riesgos que se enfrentaron al finalizar la pandemia fueron la recuperación económica lenta a nivel global como nacional, desaceleración del crédito de empresas y hogares. Para esto fue necesario contar con ciertos sistemas que nos ayudaron a identificar, reportar, manejar, controlar y referir información. Esta responsabilidad se acentuó durante la pandemia. Esto nos lleva a la siguiente sección que fue fundamental, los sistemas de información. Los sistemas de información jugaron un papel crítico para gerenciar los datos y la información necesaria para la salud. Facilitaron la identificación eficaz, el reporte y análisis de casos, la búsqueda y detección temprana, así como la identificación y el seguimiento de la población en riesgo. Sirvieron de nexo entre la industrialización y los proveedores de soluciones tecnológicas, infraestructura, etc. Algunos de los sistemas que se han encargado de regular el manejo de datos de la pandemia son los siguientes. Sistema de Información Gerencial o MIS. Este sistema se enfoca en el análisis y síntesis de la investigación de casos, la visualización de cadenas de transmisión, así como también recursos disponibles como cama, recursos humanos, insumos, equipamiento, etc. Sistemas de apoyo a decisiones de grupo o GDSS. Group Decision Support Systems. Es un sistema de apoyo estadísticamente al control de datos que se generaron durante la pandemia y establecieron canales de comunicaciones para las teleconsultas. Sistemas de Información Ejecutiva o EIS, acrónimo de Executive Information System. El EIS se caracterizó por una estrecha relación de automatización de los registros electrónicos de salud.
expertos e inteligencia artificial. Fue un sistema basado en conocimiento que ayudó a la toma de decisiones con estrategias innovadoras para la disminución de los casos. Además, desarrolló modelos predictivos que ayudaron a la planificación y respuesta de los sistemas de salud. La OMS lanzó una plataforma llamada WHO Network for Epidemics, EPIWIN, con el objetivo de brindar consejos e información oportunos, precisos y fáciles de entender de fuentes confiables, sobre todo de salud pública. Cuanto mejor fueron los sistemas de información de salud, mejor fueron los resultados y más sólida la atención médica de mejor calidad. Este informe explicó por qué los sistemas de información debieron ser fortalecidos al momento de recuperarse del COVID-19. La salud fue el tema principal en esta pandemia, pero no solo la salud física, sino también la salud psicológica. Es por eso que ahora veremos las repercusiones que tuvo esta pandemia en las generaciones que vivieron esta crisis. El confinamiento no se vio reflejado de la misma manera para todos. Cada persona gestionó de forma diferente sus sentimientos, pues esto para algunos resultó terreno fácil para generar trastornos relacionados con la depresión y ansiedad principalmente, debido a que fue un evento increíble e inesperado, difícil de procesar. Entre los principales síntomas estuvo el estrés postraumático, la confusión, el enojo, temores de infección, sentimientos de frustración y aburrimiento, suministro inadecuado de información, agotamiento, despejo, irritabilidad y poca concentración en los alumnos, indecisión y deterioro del desempeño laboral. Otros problemas que se presentaron fueron problemas de sueño, aumento en adicciones, alteración emocional, síntomas depresivos y problemas de construcción de memoria, gracias a la monotonía de los días. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó sobre la crisis de salud mental como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Se advirtió que los síntomas de la depresión se triplicaron tras la emergencia sanitaria. Durante la pandemia hubo un fuerte problema que requirió la implementación de primeros auxilios psicológicos y el mejoramiento del sistema de salud mental. En ese entonces el virus solo se creía que era un rumor. En México comenzaron burlas y memes en redes sociales, pero empeoró cuando en otros países se suspendieron actividades en las que se involucraba mucha gente. Poco tiempo después, cuando la situación empeoró, se notificó que seríamos enviados a confinamiento en nuestras casas. Todos pensábamos que solo serían 40 días de estar en casa. Al principio se creía que sería muy divertido y que tendríamos tiempo libre. Sin embargo, resultó todo lo contrario, pues comenzó el trabajo excesivo y el confinamiento comenzó a ser estresante. A mi parecer, las personas que son de clase alta no tuvieron tanta dificultad en ir al supermercado y comprar más de lo necesario para este periodo de prevención sin pensar en cómo afectaría esto al resto de la población, ya que el desempleo aumentó y esto afectó a las clases media y baja, principalmente. Mis padres se quedaron sin empleo y la compra de la canasta básica fue muy difícil de conseguir por los costos de los productos. En mi opinión, lo más fuerte que viví en la pandemia de hace 10 años fue el miedo de que algún familiar fuera a contagiarse, principalmente el miedo por los que ya sufrían enfermedades o mis familiares con edad más avanzada. Así que siempre que salía de casa seguía las medidas de seguridad que el gobierno estableció, pero muchas personas comenzaron a sufrir estrés, ansiedad e incluso depresión.